Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de New Fire Presenta, este espacio en el que el equipo de New Fire nos reunimos para conversar sobre diferentes temas y poder responder a sus preguntas. El tema del día de hoy es la sanación de las heridas y vamos a estar conversando el padre Jorge Obregón y yo. ¿Cómo está, padre? Hola Mara, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bogotá? Muy bien, padre, ¿cómo va todo por allá en New York? Bien, está el clima ya poniéndose muy rico y antes de empezar a ponerse un poco más frío, así que estamos en la buena época. Septiembre es buena época, septiembre y octubre son buenas épocas. Bueno, padre, me alegra mucho. Pues bueno, como estaba contándoles ahorita, el tema del día de hoy va a ser la sanación de las heridas y yo creo, padre, que todos hemos pasado por algún momento doloroso o hemos sido esclavos de algún pecado o hemos tenido que vivir experiencias difíciles y creo que todas estas experiencias dolorosas o difíciles en nuestra vida pues siempre generan heridas, ¿no? Y antes, en el principio, pues todo estaba bien, todo venía de Dios, pero desde que entró el pecado original, pues también entró con él el dolor y obviamente las heridas. El plan de Dios siempre ha sido que volvamos a Él y creo que una de las maneras para regresar a Dios y poder regresar a saber cuál es nuestra verdadera identidad es justamente la sanación de las heridas. O sea, no es el único camino y no es lo único que tenemos que hacer, pero creo que también ayuda mucho. No sé, padre, si pudiera contestar esta primera pregunta, que es ¿cómo podemos reconocer que tenemos una herida? Bueno, Mara, pues yo creo que al principio mencionabas tú el tema pues de que al principio no era así y entró el pecado y yo creo que eso es tan cierto como cualquiera de las grandes verdades, pero quizá quien nos escucha pues lo piensa para sí mismo y no tanto desde el punto de vista antropológico e histórico, sino bueno, ¿cuándo empezaron mis heridas? Y esto nos da pie para responder lo que tú dices. Mira, yo creo que no hay nadie que pueda negar que algo no anda bien en mí. O sea, de alguna manera todo el mundo sentimos la atracción de muchas cosas, definidos un poco por San Pablo. Veo el mal que me atrae y que desapruebo y acabo haciéndolo, ¿no? Creo que todo este tema de sanación se sitúa dentro del gran paraguas del discernimiento y de simple y llanamente ser seres humanos normales que están atentos a qué tan en paz o no en paz estoy viviendo, sabiendo que hay gente que se quita la vida o que vive en constante estrés o hasta en las bromas dices no te estreses. Entonces cuando estás estresado dices tengo que buscar una ayuda y eso es todo el campo de la sanación y evidentemente va más profundo que eso, pero por ahí empezamos. Padre, yo creo que también cuando uno mismo se ve reaccionando de maneras exageradas ante las circunstancias, ¿no? Como que a veces, no sé, te pasa algo, estás ante una situación o alguien te deja un comentario y tú reaccionaste exagerado. Y uno dice, eso fue como demasiado para lo que realmente sucedió, ¿no? Y creo que esa puede ser una manera también de uno reconocer que de pronto hay algo ahí, ¿no? Como que hay alguna herida por sanar cuando analizamos que reaccionamos exagerados frente a algunas cosas o que buscamos evitar algunas cosas, ¿no? Como ese no querer enfrentar, sino como alejarse. Sí, bueno, pero pensemos que hay muchísima gente, pues, ¿cómo decirlo? No privilegiada en el campo de el lugar donde nacieron, el nivel socioeconómico que nacieron, en donde sus reacciones bruscas, ellos no los consideran como un tema psicológico, no, lo consideran como, es que reaccionó así para que aprendan, ¿no? Eso se da mucho, por ejemplo, en nuestros pueblos en Latinoamérica. Entonces, la primera premisa habría que decir que mucha gente alcanza a ver que algo no anda bien y eso ya es algo positivo. Hay otros que ni lo sospechan. Padre, y con esto voy a mi segunda pregunta y es, ¿qué tipos de heridas existen o existen tipos de heridas? Claro, mira, yo creo que puede haber muchos tipos de clasificaciones. Yo lo traigo aquí apuntado, tú sabes que a mí me ha gustado mucho la propuesta de Bob Schuchts, que es este hombre católico que lleva
muchos años en el campo de sanación y que ha creado una grandísima escuela seguida por muchísima gente dentro y fuera de los Estados Unidos. Tienen el John Paul II Healing Center, el centro de salud de Juan Pablo II en Tallahassee, Florida. Él habla de las siguientes 7 heridas. Mira, habla de abandono, o sea, me han abandonado, no me quieren, me dejaron solo, sola. El temor, le tengo miedo a hacer cosas, te notas inhibido, cohibido. La impotencia, ¿no? Me siento frustrado, me siento impotente, no sé qué hacer. La desesperanza, muy parecida a la impotencia, pero que se siente uno desesperanzado, que pierde la esperanza de que haya un caminar por mi vida un poco más luminosa. La confusión, no entiendo lo que me está pasando, no sé ni por dónde empezar. Es tan abrumante la situación que no sé cuál debe de ser el primer paso. El rechazo, parecido al abandono, pero el rechazo, quizá el abandono tenían algo más importante que hacer, pero el rechazo quizás es más grave porque es teniéndome enfrente, no me eligieron, me dejaron a un lado. Y luego la herida de culpa. Yo creo que igual y se pudiera encontrar alguna otra más, pero me parece que estas 7 grandes heridas, Mara, pues más o menos englobarían las heridas en general. Ok, padre, yo creo que también es importante como, en cierto sentido, hacer las paces como con la imperfección, como que uno al escuchar todos estos tipos de herida y uno decir, yo creo que yo tengo todas, como evitar como ese obsesionarse con la sanación de las heridas, en el sentido de que es súper importante, pero siempre tendremos heridas, ¿no? Y siempre habrá algunas heridas más profundas, otras que van surgiendo, pero como que hace parte de la identidad humana, ¿no? Como de la vida humana el hecho de estar heridos, ¿no? Y que a fin de cuentas es Cristo el que nos ayuda a nosotros, y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de su debilidad. Sí, esto que estás diciendo está en el centro y corazón de toda la sanación. Hay una realidad, Mara, y todos los que nos escuchan, que en la teología se repite mucho. Es la realidad creatural nuestra que tiene 2 componentes. Se dice así en teología, ya, pero aún no. O sea, en todo lo que es la presencia de la tierra prometida para nosotros, ¿no? La aspiración del alma, los grandes tesoros a los que aspiramos y que hasta que lleguemos a ellos el corazón no va a estar tranquilo. Hay una especie de, mira, el reino de Dios ya está aquí, pero aún no. O sea, hay una parte de nosotros que aún anhela una patria mejor, que sabe que aquí vamos de paso, que sabe que este es un valle de lágrimas, y por eso que tú decías de hacer las paces con la imperfección es la manera de aceptar nuestra creaturalidad. O sea, vamos a tratar de mejorar nuestro camino por la carretera, pero el carro ya no es nuevo. El carro ya lo sacamos de la agencia y se mancha y se ha golpeado y tiene kilometraje. Claro. Padre, y en este sentido, ¿cómo uno podría llegar a sanar una herida? Es decir, ¿existe algún tipo de pasos para poder sanar una herida? Sí, bueno, evidentemente que muy en línea de los principios de discernimiento de San Ignacio de Loyola, lo primero es estar atentos, lo que decíamos al inicio. Hay gente que no identifica que esos gritos de mi tío cuando llega a la casa o de mi papá es que hay unas heridas gordas, es que hay un problema psicológico, es que aquí hay unas faltas de carácter, una falta de virtud. Entonces, estar atento, Ignacio lo dice estar atento a ello, ¿no? Después meterlos en un proceso de, bueno, a ver, ya que estoy atento y veo que algo aquí está raro, hacer lo mismo, Mara, que hace un buen cardiólogo o un buen médico de cualquier especialidad, no sé, un oncólogo, dice, a ver, aquí hay un cáncer, pero hay 250 tipos de cáncer. ¿De cuál es este? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque mientras tú no definas el enemigo, evidentemente no vas a saber combatirlo. ¿Qué tipo de herida es y cómo se manifiesta en mí? Incluso, ¿qué consecuencias tiene en mí? Y entonces, ahí sí, ya una vez que estás atento, que le pusiste un nombre, entonces evidentemente que todo el camino de sanación, que es una combinación de elementos de una buena psicología con la espiritualidad,
pues, hombre, pudiéramos hacer un seminario completo de esto y además este es un tema que yo sigo aprendiendo de él, ¿eh? No lo he agotado y estoy en constante aprendizaje para yo mismo sanar mis propias heridas y luego ayudar a los demás a sanarlas. Sí, padre, yo incluso leyendo también sobre sanación, muchas de las cosas que dice Bob Schutz decía como de la importancia de uno renunciar a las mentiras que se ha creído, ¿no? Como que muchas veces una herida viene de una mentira que me creí, que obviamente viene del maligno, ¿no? Del diablo, que me ha hecho pensar algo sobre mí o sobre el mundo, sobre Dios, que no es verdad, ¿no? Entonces, como renunciar a eso, por ejemplo, no sé, me creí la mentira de que yo estoy solo, nadie me quiere, estoy solo. Entonces, renunciar yo como en nombre de Dios a esa mentira que me he creído de estar solo, que viene esto después de un proceso de yo identificar que efectivamente me estoy creyendo eso. Y como que decía también algo como de anunciar las verdades, ¿no? Como que no es solo renunciar a la mentira, sino anunciar la verdad que le hace contrapeso y que normalmente estas verdades están en la Biblia, ¿no? Porque son verdades de Dios, promesas de Dios. En este ejemplo que le estoy dando como de él me siento solo o soy solo, estoy solo, no sé, algo que lo podría contrapesar sería, no sé, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y anunciar que eso es una verdad en mi vida, como para ir sanando esa herida que al fin de cuentas es una mentira. Bueno, al inicio tú dijiste muy bien, al inicio de la entrevista hablaste de la palabra identidad. Mira, la identidad de Dios, que es la identidad perfecta, no tiene grietas, no tiene heridas, no tiene dudas. Fíjate cómo le respondió tan maravillosamente Dios a Moisés en el libro del Éxodo. ¿Quién le debo decir al faraón que eres tú? Yo soy el que soy. O sea, soy el que no tiene duda de lo que es, que no se confunde, no está acomplejado, no tiene heridas ni se ha permitido etiquetar o identificar de identidad por otro. Entonces, evidentemente que todo el tema de la sanación consiste en captar que por ese pecado original, esa herida original que tenemos un montón de ideas distorsionadas que nos vienen de tres fuentes. Son las típicas y clásicas que el catecismo nos enseña. De nuestra propia naturaleza herida, que nos convertimos en nuestros peores enemigos, número uno. Dos, por el demonio, que te quiere decir eres sucio, eres pecador, Dios no te quiere, no eres digno, a Él no te va a perdonar por lo que has hecho. Y el tercero es el mundo, y es que el mundo tiene sus propias heridas, y la envidia pulula la envidia, ¿no? Está muy presente. Entonces, efectivamente, el proceso que tú dices de tener una herida de un mal pensamiento sobre mí que me está comiendo y tengo yo que encontrar una identidad fuerte al verme con la pureza y el amor y el potencial con el que Dios me ve. Eso es fundamental. Me llama mucho la atención también, padre, como que esta fue también la manera en la que Jesús respondió en las tentaciones en el desierto, ¿no? Como que estaba el demonio ahí diciéndole tres mentiras, ¿no? Como, no sé, adórame a mí o mira todas las riquezas que yo te podría dar. Y Jesús como que ni siquiera entabla una conversación con el diablo, sino que le responde con verdades que son pasajes de la Escritura, ¿no? Adorarás solo al Señor tu Dios, etcétera, ¿no? Como que nos muestra ahí el mismo Jesús defendiendo la verdad de su propia identidad y de lo que el Padre le había revelado. Entonces, como que muchas veces nos recurrimos como a esas promesas que se nos han dado en la Biblia y que son como un muy buen mecanismo de poder saber cuál es la verdad sobre mí, sobre Dios y sobre el mundo. Sí, Jesús no aceptó distorsiones a la realidad. Él es la realidad, al decir yo soy camino, verdad y vida. Y aquel que solo viene a distorsionar, como está desafortunadamente distorsionando tanto los corazones para que piensen mal de sí mismos, tengan mala autoestima, caigan en depresión y en algunos casos intenten quitar la vida, con todo lo que impacta a todos los que les rodean, porque no somos islas, ¿no? Tenemos gente que nos ama, que nos quiere, que se preocupa por nosotros. Entonces, efectivamente,
Él es el que no necesita que le afirmen en su identidad y por tanto es el único que nos puede dar la identidad sólida, fuerte. Padre, ¿yo cómo sé si ya se sanó una herida? Yo diría que cuando... Voy a voltear la pregunta, Mara. ¿Cuándo sé que estoy herido? Pues sé que estoy herido porque tengo inquietud constante, porque me sudan las manos, porque se manifiesta en inseguridades, en el cuello, en la boca del estómago. Vivo inseguro y eso me genera con los demás reacciones como tú las decías, reacciones violentas, fuertes, me genera problemas con los que me rodean y luego no me deja ver a Dios como es Dios, como un Dios amoroso, que me ama mucho, que me perdona. Cuando pareciera que cuando se distorsiona una de esas relaciones, la que tengo conmigo mismo, la tengo con los demás o la que tengo con Dios, golpea a las otras tres. Entonces, para responder al revés a tu pregunta, ¿cómo sé que estoy sanando? Cuando estoy logrando niveles de paz más grandes, cuando ya no estoy obsesionado por todas las conquistas de la tierra, las conquistas más meramente humanas, en donde compito con los demás, donde estoy pues en ese, lo que llaman los americanos el rat race, ¿no? La carrera de la rata, tratando de ir por el quesito y no parar. El frenesí, la inquietud muestra que hay una falta de paz todavía. No se puede decir que es un corazón apacible, lleno de paz. Padre, ¿y una persona que no crea en Dios o no tenga como una vida de fe, puede llegar a sanar las heridas como sin Dios? Sí, mira, yo creo que, a ver, yo creo que Dios quiere que todos se sanen. Pero hay una frase en latín que traducido al español dice, según sea el recipiente, así se vuelve el recipiente, el contenido que lo recibe. Si yo tengo un vasito en forma triangular, el agua que llegue se hace triangular. Si el vasito es redondito, pues el agua que llega se hace redonda. Hay sin duda personas que no tienen fe, que tienen el gran privilegio de ser muy sanitas por un misterio, porque son gente buena naturalmente. Pero hay una frase. Entonces yo, bueno, aspiro que sí. ¿Cuánto deseo que sí? Que la respuesta sea que sí, Mara, para aquellos que no tienen fe. Pero hay algo de lo que estoy seguro, completamente seguro, y lo respalda una frase central de la doctrina de Bob Schutz, y es una frase que viene de Benedicto XVI, y dice lo siguiente, dice, para que una persona llegue a sanar del todo, se le necesita ver en toda su complejidad. No, esa no es la palabra, es que no se traduce. Mira, la palabra en inglés es wholeness, en su, valgas el término, completeza. ¿Y cuál es la completeza del ser humano? Pues cómo se define el hombre y la mujer. ¿Qué es un hombre y una mujer? Es un espíritu encarnado, tiene cuerpo y tiene alma y están en íntima conexión, el cuerpo con el alma, y lo que le haces a uno le afecta al otro. Entonces, dado que si yo no le doy el alimento al alma que ella necesita, ¿va a impactar al cuerpo o no? Pues sí, vamos a pensar que evidentemente le va a impactar. ¿Y cuáles suelen ser los alimentos más fuertes del alma? Pues es la oración, que incluye contemplación, y son los 7 poderes o los 7 sacramentos que Cristo dejó, sobre todo el sacramento del perdón, donde voy y descargo todo mi dolor y me lo perdonan ahí, y el sacramento del alimento, ¿no? El pan de los ángeles, que es la Eucaristía. Pienso que si alguien no recibe estos sacramentos, alguna cosita tendrá que luego ser sustituida por nuestro Señor después de nuestra muerte, y que el que logra vivir con estas herramientas, con estos alimentos que nos dio Dios, va a tener más posibilidades, yo creo, de lograr esa sanación. Y me parece que es el caso de los santos. No todos, porque también hay libros que hablan de los santos no ejemplares, o sea que a lo mejor tenían algún defecto del carácter, pero en la medida en que ellos estaban sanos, pues eran santos, ¿no? Entonces es un tema complejo, como te podrás imaginar.
De acuerdo, que al final Dios actúa, ¿no? Así yo no crea en Dios, así yo no tenga a Dios presente en mi vida, pues Dios igual actúa en mi alma, ¿no? Se me olvidó mencionar eso. Qué bueno que me dices, Mara, porque me completas la respuesta. Finalmente, yo las herramientas que estoy diciendo son los conductos a través de los cuales Dios da salud, bondad, alegría, luz a una persona. Pero Dios es perfectamente libre de darle lo que le pegue la gana a una persona por fuera de estos conductos ordinarios, que es la oración y los sacramentos, la caridad, el perdón, ¿no? Entonces, bueno, es que los sacramentos incluyen la caridad y el perdón, pero efectivamente, yo confío plenamente en que habrá personas con los cuales Dios se divierte y se goza, en que ellos ni lo conocen a Él, pero son personas muy buenas en pueblitos, en montañas, en países lejanos, o a lo mejor en el vecino que tengo aquí al lado, ¿no? Sí, y padre, ahora que hablaba sobre los sacramentos, también en un libro de Bob Schutz yo leí como una relación que él hace como con cada sacramento y cada tipo de herida, como que él clasificó estas 7 heridas que usted mencionó al principio, y como que las relaciona con cada uno de los sacramentos, mostrando como la gracia que puede dar cada sacramento a un tipo de herida, como para ayudar a sanarla, y me pareció muy revelador en realidad, como que acá las tengo anotadas, es como, no sé, por ejemplo, la herida de abandono, la Eucaristía, porque pues Dios está conmigo, Dios se ha hecho pan para quedarse conmigo, entonces no me siento abandonada, ¿no? Está la vergüenza con el sacramento de la confesión, porque Dios me ha perdonado, entonces ya no siento vergüenza, ¿no? Me ha redimido. Luego el miedo, y este me gustó mucho, es el sacramento del matrimonio, porque si alguien ha tomado la decisión de amarme para toda la vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque tendrían miedo. Luego en la herida de impotencia decía la confirmación, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que me ha dado los dones y me ayuda, ¿no? Ya no siento impotencia. El rechazo hablaba del bautismo, porque no me siento rechazado porque soy consciente que soy hijo de Dios y eso lo recibí con el bautismo. Decía la desesperanza como la unción de los enfermos, ¿no? Esa fuerza de Dios que me permite como restaurar mi esperanza. Y al final mencionaba de la confusión con el orden sacerdotal, como esa iglesia que me guía y me revela la verdad. Y quería compartirlo porque para mí fue muy revelador cuando lo leí, y creo que muchas veces no somos conscientes de la acción de la gracia que hay a través de los sacramentos, y como aquí también se puede ayudar mucho a sanar las heridas, ¿no? Porque es Cristo mismo el que actúa. La verdad es que tiene todo el sentido y sí, muy revelador. Y estaba yo pensando que justamente por el orden lógico que Dios le puso a las cosas, el que haya las 7 heridas y que estén correspondidas por 7 regalos que te dan para contrarrestarlas, pues solo muestra que Dios es amor, cosa que ya sabíamos, ¿no? Exacto, padre. Y como última pregunta, yo quisiera pues poner en la mesa, ¿toda una vida espiritual debería estar concentrada en la sanación de las heridas? Bueno, mira, yo diría que sí y no. En un nivel sí y en un nivel no. La frase que a mí más me convenció de todas estas cosas de las heridas, que yo al principio era un poco reticente a ello porque decía, no, es que somos fuertes y este tipo de cosas. Queremos mostrar caras que no tenemos, ¿no? Pero fue la frase de Benedicto XVI que dice, entendido en un nivel suficientemente profundo, la sanación es todo el contenido de la redención. O sea, Cristo vino porque estamos enfermos. ¿Y qué nos enfermó? El pecado original. La soberbia nuestra nos hizo caer. De inmediato se sintieron desnudos y tuvieron vergüenza Adán y Eva. Por tanto, no se puede negar que así como cada X tiempo nos da una gripa, y luego cuando te vas haciendo más viejito como yo, Mara, a cada rato que si la uña de no sé qué, que ahora no sé cuánto, caminaste y te duele la pierna, te duele esto, si le pasa eso al cuerpo necesariamente, pero te pasa menos de joven, necesariamente le pasa al alma. Entonces, sí pienso que por ese lado es sí, pero no cuando lo volvemos una obsesión. Es decir, nos estamos lamiendo las heridas todo el tiempo,
todo nos ofende de todo, estamos psicologizando a todo el mundo, todo lo que me hicieron, estamos mirando a nuestros padres para seguirles culpando de las heridas que tenemos. No, una cosa es que yo sepa, identifique, mira, esto que yo tengo, que es constantemente caigo en ello, me viene un poco de papá o de mamá, o como han sido en mi casa, pero lo tomo como para saber su origen y superarlo, no para que no haya lo que yo considero que es pues el trabajo del ser humano que conquista la invitación de Dios a amar es la virtud. Y la virtud es eminentemente positiva, es una conquista de una montaña, es conseguir la humildad, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la justicia. Y todo eso requiere de esfuerzo. Es la famosa ascesis de la vida espiritual. Luego finalmente la corona de todo está en dejarnos amar y dejar que Dios haga en nosotros, pero no lo va a hacer si no ponemos un poco de esfuerzo nosotros. Entonces, en parte sí, Mara, y en parte no. Padre, pues muchas gracias por sus respuestas del día de hoy. No sé si tenga algún comentario adicional que quiera compartir. Nada, Mara, que oremos unos por otros, que estemos atentos, como dijimos, todo en el paraguas del discernimiento, sabiendo que todos tenemos puntos ciegos y todos tenemos heridillas o heridotas, y se trata de hacerle la vida más fácil a todos los que nos rodean, hacernos la vida más fácil a nosotros, tratando de estar atentos a las heridas, sabiendo que, bueno, que hay una gran herida que produce otras pequeñas o medianas o grandes. Pero nada más, fuera de eso, pues gracias por todas las preguntas, Mara, me pareció que estaban muy atinadas y ojalá que puedan ser para todos como un abrebocas, un abreojos para buscar a sanación cada uno como Dios se la facilite en donde quiera que esté. Muchas gracias, Padre, por sus respuestas, por estar aquí presente, y gracias también a todas las personas que se conectaron, y les recomendamos muchísimo que compartan este video, que le den like, que lo comenten, pues para que cada vez más personas puedan encontrar respuestas a sus dudas, y si les apasiona este tema o creen que alguien lo necesite, pues que puedan compartirlo también. No olviden seguirnos en @BeNewFire en Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube y bueno, ingresar a BeNewFire.com para conocer más de los recursos que tenemos para ustedes. Gracias, Mara, y gracias a todos los que nos han visto el día de hoy. Gracias, Padre. Chao.